¿Sabías que cuando una persona afectada por tuberculosis tose, estornuda o habla, expulsa bacilos de la enfermedad al aire? Debido a su escaso peso, estos bacilos permanecen suspendidos por horas en el aire, pudiendo... La pregunta directamente y les estaremos alcanzando el micrófono. Bueno, estamos en un segundo día de esta 7ª jornada internacional de investigación en tuberculosis, organizado por el Ministerio de Salud, dentro de ellos la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, y la Secretaría Técnica lo tiene el Instituto Nacional de Salud. Esta jornada científica ya desde el día de ayer nos ha llenado de mucha satisfacción saber que muchos profesionales de la salud interesados por tuberculosis. Sabemos que este es un problema de salud pública todavía en nuestro país y con las presentaciones del día de ayer, que han sido muy interesantes, ya hemos iniciado con mucha fuerza, como los investigadores están cogiendo otros campos que no necesariamente es diagnóstico, que no necesariamente es nuevas drogas, sino también el aspecto social, psicosocial y económico para la atención y la lucha contra la tuberculosis. Entonces, siguiendo en esa misma línea, el día de hoy, la primera mesa es avances e innovaciones en tratamiento de la TB resistente. Para ello voy a presentar al doctor Dante Vargas Vázquez. Él es médico neumólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Él es médico experto en el manejo de tuberculosis, miembro del CNER, del Comité Nacional de Retratamientos de Tuberculosis. Además, es docente e investigador. Doctor Dante, usted tiene un tiempo, disculpe que estamos iniciando un poquito tarde, pero tiene un tiempo en esta mesa. Gracias. Sí. Muy buenos días, bienvenidos a esta mesa que está en relación a los avances en lo que es el manejo de la tuberculosis, de la tuberculosis resistente. Tenemos como invitados al doctor Henry Hernández, al doctor Gustavo Velázquez, que esperamos que se acerquen ahora a la mesa. Todavía no lo veo al doctor Henry, ya está entrando. No solamente nos interesa el problema de la tuberculosis, sino como nuestro país es uno de los países que tiene la más alta incidencia de tuberculosis resistente y altamente resistente en América. Se ha venido trabajando con medicamentos conforme ha habido la disponibilidad. Desde el año 2012, en forma programática, con esquemas que han incluido medicamentos como Linezolid, Imipenem, conocidos para otras patologías, tiroidacina, que de repente no son los medicamentos mejor recomendados y mejor estudiados en esa época. Posteriormente, a pesar de buenos resultados con estos esquemas, y debido a la complejidad del uso de estos medicamentos, las reacciones adversas, los insumos, el tiempo que se tiene que disponer, el personal que se tiene que disponer para el manejo de estos pacientes, se ha venido incluyendo otros medicamentos que se han ido aprobando posteriormente, como son bedaquilina y clofazimina, de la Manit. Entonces, vamos a ver a unos avances en el uso de estos medicamentos, a unos resultados, y la necesidad de seguir investigando estos resultados en cuanto a su efectividad y a la seguridad del uso de estos medicamentos. Para eso, entonces, vamos a contar con la presencia inicial, la presentación del doctor Henry Hernández, médico de la Dirección General de Prevención y Control de la Tuberculosis, quien nos va a hablar de este tema. Doctor Henry.
Bien, ante todo, muy buenos días. Agradecer la presentación del doctor Dante Vargas, médico con mucha experiencia en el manejo de la tuberculosis en el país, dentro del Hospital Hipólito Unanue, uno de los referentes a nivel nacional en el tema de tuberculosis. Muy bien, vamos a dar inicio a la presentación. El enfoque y un poco la idea de cómo presentarles y mostrarles un poco la información que nosotros tenemos en el desarrollo del manejo de la tuberculosis XDR, pero en el bloque en el que estamos relacionado al tema de medicamentos. Entonces, de todas maneras, incluir aspectos relacionados a cómo estamos y en qué situación nos encontramos. Sabemos que la tuberculosis es una de las enfermedades que mata, dentro de las enfermedades infecciosas, las que más mata personas en el mundo. 10 millones de casos nuevos anualmente, 558 casos nuevos de tuberculosis resistente, RR o MDR, y 82% de ellos MDR específicamente. 300 muertes por personas viviendo con VIH, esto ya se mencionó anteriormente, y esa es una preocupación también de nosotros como país. Actualmente, en la última visita del Comité Luz Verde, hacía notar esa presencia de un porcentaje preocupante en relación a las muertes de personas viviendo con VIH específicamente que han padecido tuberculosis. No es mérito reconocernos que somos parte del grupo de los 30 a 40 países de mayor carga de tuberculosis a nivel mundial, pero es el reto que como país tenemos de poder afrontar un problema de salud pública importante y que amerita mucho de la masa gris de poder abordar los problemas, pero también importante el trabajar en investigación operativa y la necesidad de información para poder hacer una toma de decisión oportuna. Y esta es una oportunidad de ellas, esta jornada científica. Como Perú, 2.100 casos de TBRR-MDR estimados por OMS, sin embargo debemos alcanzar por lo menos el 90% de ellos, y son 1.492 casos que en su momento estuvo hasta el año 2017, sin embargo vemos que esta meta de 1.890 probablemente la vamos a alcanzar mucho más rápidamente, ya que al 2018 ya tenemos 1.679 casos de MDR y 98 casos de XDR. Este es el mapa de cómo está la incidencia en el país, las zonas rojas de más alta carga de tuberculosis, para aquellos que todavía están empapándose un poco del tema de la tuberculosis y vienen a colaborar con todos nosotros a nivel del Ministerio para trabajar la lucha frontal. Lima y Callao son dos grandes que tienen alta carga y por otro lado son los que concentran los casos de XDR, los casos MDR y los RR. Sobre todo los XDR, visto que muchos de estos pacientes tienen que venir a Lima para poder recibir su tratamiento inicialmente, pero nos encontramos en un proceso de política de descentralización. Y eso está permitiendo que en el marco de la atención centrada en el paciente, muchos de estos pacientes ya no se queden en Lima por un determinado tiempo. Había que estar 2 meses, 6 meses, hasta 1 año en algunos casos, pero actualmente estamos trabajando y muchos de estos pacientes están solo unos días en Lima para su inicio de tratamiento con una farmacovigilancia y posteriormente retornan a su región a través del apoyo de algunas UNEDs en regiones o hospitales que nos ayudan en el soporte del tratamiento. Este es un problema que hay estudios ya en el país. El doctor Cornejo, José Cornejo, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Neumología, hizo un estudio respecto a la monoresistencia isoniazida. Y hay algunos aspectos que todavía es importante poder conocer. Sabemos que la resistencia isoniazida en el país
y comparado con la región es alta, ¿no? Estamos hablando de cerca de 7, 8 hasta 10%. La rifampicina todavía permanece ahí. Sin embargo, algo que nos llama la atención es que en las cortes que tenemos hay una secuenciación. Los casos de TB monoresistente tienen un problema. Reciben un esquema oral muchas veces, y yo diría que la gran mayoría. Pero a pesar de eso hay un 20% que abandonan, o pierden, o son perdidos en el seguimiento. Y si hablamos de los MDR, es decir, agregándole la resistencia a rifampicina, llegamos a un 28-30%. Y si ustedes ven, va escalando. Y solamente cuando llegamos al XDR, que es con todo lo que estamos trabajando, nuevamente retorna a un 7 u 8%. Entonces, hay aspectos relacionados a la monoresistencia y a la MDR que necesitamos abordar desde el punto de vista del sistema de salud, de la mejora de nuestros procesos, de la calidad de atención, de la calidez en la atención que damos, porque hemos puesto bastante esfuerzo en los XDR y que no nos va mal, pero es un buen ejemplo también de cómo poder manejar programáticamente estos casos y gracias a la introducción de nuevos medicamentos, que es lo que de alguna forma nos ha obligado a poder hacer cada vez un trabajo mucho más personalizado. Políticas de intervención, y esto lo recordarán algunos que quizás están acá, que son ya tutores de tuberculosis. Hay un aprendizaje que necesitamos hacer y es que no podemos quedarnos dentro de nuestro confort, sino que hay que salir más allá de lo que estamos haciendo y es una mejora continua ese proceso. Y hay que clarificar metas y eso es continuo y lo hacemos en la dirección. Hay que mirar atrás lo que hemos hecho y hay que mirar hacia adelante lo que queremos alcanzar. Y por otro lado, abordar el tema de la tuberculosis drogoresistente no como víctimas, sino como protagonistas, ¿no? Es importante hacerlo. Entonces, tenemos políticas y esto en marco de la modernización del Estado. Como ustedes sabrán, la modernización del Estado y de la gestión pública establece que hay principios que tenemos que trabajar. Y dentro de esos principios se incluyen la eficacia, se incluye la transparencia, se incluye que el servicio esté a disposición de los usuarios, que podamos poner los recursos para las necesidades de los pacientes y quizás dentro de ese marco podríamos asegurar que esta política que actualmente se viene implementando está contribuyendo a eso. Y es el Plan de Intervención para Regiones Priorizadas 2018-2020, que ha permitido tener recurso humano y que dentro de este plan también forma parte del recurso humano que viene atendiendo de manera personalizada y en domicilio en la administración del tratamiento de nuestros pacientes XDR. Tenemos una ley y la ley nos ha permitido mucho para poder cumplir como parte del manejo de la drogoresistencia. Nos ha respaldado en el tema de un sistema de información que cada vez se hace más fuerte. Teníamos dos sistemas, el registro médico electrónico y el SIC-TV, que es el sistema de información gerencial, y actualmente está fortalecido el SIC-TV y ahí es donde tenemos toda nuestra carga de información de tuberculosis drogoresistente. Eso también ha contribuido a que los datos muestren y que seamos uno de los países privilegiados dentro de la región, que contamos con muchos de los métodos diagnósticos que permiten poder hacer un buen perfil de sensibilidad y por lo tanto brindarle un tratamiento cada vez más oportuno y adecuado a los pacientes. Como sabemos, la drogoresistencia o la resistencia de las micobacterias no es espontánea del todo. Básicamente
es por el manejo que le damos, y si no es oportuno o no es adecuado, comenzamos a generar estas cepas resistentes en nuestros pacientes que reciben esquema de tratamiento que en su momento no corresponderían. O porque durante el proceso, lamentablemente, algunos, por razones pueden ser aceptables o no, abandonan el tratamiento. Y porque el sistema también requiere ser fortalecido para mejorar esta atención centrada en el paciente. Entonces, la introducción de nuevos medicamentos es una experiencia que el país viene teniendo, y como lo conversábamos con el Comité Luz Verde, quizás esto pueda permitir una experiencia país que pueda ser replicable. Humildemente sabemos de que todo nuevo medicamento, cada vez que ingresa, tiene que estar dentro de un esquema, al menos en el caso de tuberculosis, pero la historia nos ha demostrado que en la medida que van apareciendo los nuevos medicamentos, estos medicamentos empiezan a ser usados y empieza a poder generarse evidencia si es que hay o no hay respuesta adecuada. Y la respuesta nos va dando la razón en algunos casos, y en otros nos dio la enseñanza de que un solo medicamento no puede combatir a esta micobacteria, sino que hay que agruparla con un esquema de tratamiento. ¿Pero existen riesgos? Sí, y siempre lo existirán. Que todo nuevo medicamento, una vez que se masifica, puede generarse resistencia a él. Por eso, la responsabilidad que asumimos como país en poder ir dando paso firme en la administración de este tratamiento de una manera adecuada y desescalando. En este momento estamos dando nuevos medicamentos para los pacientes TB-XDR y aquellos pre-XDR, y posteriormente estamos en el proceso de desescalar para poder incluir también a los MDR. Entonces, ¿cuáles son las principales razones para la búsqueda de nuevas drogas antituberculosas? Sabemos que el medicamento no lo es todo. El proceso de atención influye mucho. La manera como abordamos a nuestro paciente, la forma como conversamos con él, la manera en la que nosotros interiorizamos nuestra responsabilidad de servicio es muy importante. Y las herramientas con las que el Estado nos permita también abordarlo. Entonces, hay 3 aspectos que actualmente forman parte de este proceso de mejora, y uno de ellos es acortar los tratamientos. Definitivamente, cuanto más corto es el tratamiento, más posibilidad de poder cumplirlo y de ser adherente el paciente. Por otro lado, mejorar los resultados del tratamiento, en este caso, a este problema de una gran epidemia, que es la tuberculosis drogoresistente, y finalmente mejorar el tratamiento de la infección de tuberculosis latente, que actualmente no estamos brindando un tratamiento preventivo para aquellos contactos de tuberculosis drogoresistente. Entonces, el objetivo de los nuevos esquemas y la investigación de nuevos medicamentos antituberculosis es reducir el tiempo de tratamiento con una buena eficacia y con seguridad. Algo que estamos abocados y estamos trabajando actualmente en el país con el uso de los nuevos medicamentos. Bedaquilina, y he tocado más el tema de bedaquilina, porque como bien lo decía el doctor Dante Vargas, usamos linezolid, ya van a hablar probablemente de los eventos adversos relacionados al linezolid, clofazimina igualmente, pero incluimos el tema de bedaquilina porque forma parte de uno de los núcleos o de los medicamentos que forman parte de estos núcleos básicos, y justo va en la línea de la administración oral de los medicamentos, con la tendencia actual de ya no usar inyectables. Bedaquilina es aprobado por la FDA en el año 2012, ¿no? A fines de diciembre, para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, ¿no? Es uno de los primeros medicamentos después de 40 años aproximadamente, y quizás un poco más, en el que aparece como un medicamento específicamente para manejar tuberculosis.
Su mecanismo de acción, muchos ya lo conocen, inhibe la enzima ATPasa y por lo tanto le quita la energía para que la célula pueda desarrollarse y pueda multiplicarse. Eso permite que rápidamente, en 1, 2, 3 días, estas células mueran, ¿no? La introducción del uso de bedaquilina en el Perú y el proceso de introducción de una droga, de un medicamento, no es tan sencillo. A veces cuando aparecen nuevos medicamentos y la parte de las redes sociales hablan que hay nuevos medicamentos, todos y en la mayoría, muchos pensamos, ya, empecemos a usarlo, pero no es así, no funciona de esa manera, no es tan inmediato el uso, pero sí estamos tratando de hacer gestión pública para que esto suceda más rápido. Hay toda una serie de procesos, nos entrenamos, nos preparamos y esa preparación, como hoy día a las 6 de la tarde va a jugar Perú con Uruguay, algo parecido. Nos tenemos que entrenar si queremos ganar. Y para ganar tenemos que apuntar a ganador. Es decir, tener personal capacitado, tener los insumos suficientes, tener todas las herramientas necesarias que nos permitan hacer una farmacovigilancia activa como nos lo solicita DIGEMID, quien nos autorizó el uso. Posteriormente ingresarlo a la norma técnica para poder hacer el uso con medicamentos ya en nuestros almacenes, más allá de la donación. Y es todo un proceso, pero que tenemos que hacerlo. Y cada vez lo tenemos que hacer mucho más ágil. Entonces, el ingreso de bedaquilina al país ingresa como una donación, con un apoyo de un cooperante externo. ¿Por qué? Porque también teníamos un esquema de tratamiento, pero que, vista la necesidad y las recomendaciones que daba OMS y OPS, era posible ya poder usar este medicamento para el bien de aquellos pacientes que no tenían alternativa de esquemas. Este medicamento tiene que ser indicado bajo una estructura que lo organiza el Comité Nacional, que es el Comité de Consultores Clínicos a nivel nacional y que se reúnen todos los viernes, o cada viernes, todos los viernes de cada mes, y es donde se decide el poder usar este medicamento. Las normas, como les comentaba, tenían que actualizarse y modificarse la norma, y eso se ha hecho en la actualización del capítulo de tratamiento, pero que posteriormente, como sabemos, el medicamento solo no va a llegar a los pacientes y necesitamos un equipo fortalecido. Siempre los necesitaremos a ustedes, siempre. ¿Por qué? Porque ustedes son el alma del servicio. Y por lo tanto, si ustedes están bien empoderados, bien capacitados y tienen las herramientas suficientes, podemos cada día ir mejorando el proceso. Que no es fácil, a veces se hace difícil, pero gradualmente vamos mejorando, retroalimentando y con una mejora continua de la calidad. Entonces, esta administración de tratamiento se soporta sobre un conjunto de procesos que va desde el manejo que les dan los consultores a la tuberculosis resistente en cada uno de sus comités, los equipos básicos de la UNED, de las unidades especializadas en los hospitales nacionales, donde administramos el tratamiento inicialmente, y los equipos de los establecimientos de salud, quienes son los que le hacen el seguimiento y el control y llevan el tratamiento al domicilio, y el Comité Nacional, que es el que se encarga de hacer la evaluación clínica y por lo tanto dar la recomendación para la administración de este esquema de tratamiento que incluya a los nuevos medicamentos. Estos esquemas de TBXDR se usa ¿en qué casos? En los casos de TBXDR, en la MDR con resistencia ampliada a quinolona o a inyectables de segunda línea, que son los no oficializados pre-XDR, y otros casos especiales que el Comité Nacional
y que en razón a este escalamiento desde los consultores locales llega hasta el nivel nacional. Entonces, dentro de la norma se establecen cuáles son las dosis de estos medicamentos de bedaquilina, de clofazimina, linezolid, y también se ha incluido de la manit. Inicialmente se consideraba que de la manit estaba un poco a la par con bedaquilina, sin embargo ya vemos que ahora está en el grupo C dentro de la clasificación que OMS ha dado. Esto es lo que aparece en nuestra norma técnica ya desfasado. ¿Por qué? Porque justo el día en que aparece esta nueva clasificación fue un día posterior a la aprobación de nuestra actualización del capítulo, ¿no? Pero nos ceñimos a los grupos A, B y C y que actualmente forma parte de la clasificación que OMS incluye. Y dentro de este grupo A, básicamente, se encuentra la levofloxacina, la bedaquilina y el linezolid. Son parte del núcleo básico que colabora con el manejo de la drogoresistencia. Nosotros tenemos una estructura de manejo programático en la norma técnica que establecemos dos esquemas de tratamiento, uno que lo veníamos usando antes de las nuevas drogas, y en este caso incluidos los carbapenens, como el imipenem, que es a través de la vía endovenosa, y una vez que ingresa a la bedaquilina a través de la vía oral, forma parte de este esquema de tratamiento en dos fases, una fase intensiva en la cual nosotros tenemos que observar al paciente con mayor detenimiento y una fase de continuación en la cual ya el paciente, una vez que está en su región, en su domicilio, y ya no le administramos directamente en el domicilio el tratamiento, acude a recibirlo en el establecimiento de salud. Definitivamente que los esquemas son amplios en tiempo, prolongados, 18, 24 meses. Por lo tanto, se requiere que el equipo que aborda a estos pacientes sea fuerte y incluya la UNED, incluya los establecimientos de salud del primer nivel, incluya la familia del paciente, que es muy importante, y el personal que brinde el apoyo al tratamiento. Esto es parte de la evidencia del trabajo que se hace. Inicialmente en el país, cuando ingresa bedaquilina, tuvimos el apoyo de la subvención del Fondo Mundial y eso permite que los pacientes puedan recibir su tratamiento en domicilio. Y ahora nosotros hemos adoptado todo el manejo programático como país. Partes de las evidencias del trabajo que ustedes realizan en el día a día con la administración vía endovenosa, los equipos de los hospitales que van siendo capacitados y que vienen rotando en la unidad técnica y en los hospitales a través de la UNED, y un poco los resultados buenos que tenemos a la fecha. Los endovenosos con un 68.3 de tasa de éxito y en el caso de los orales con un 78.7. Muy buena respuesta del manejo que el país y que ustedes, con el apoyo de ustedes, gracias a ustedes, venimos trabajando en el uso del manejo de estas nuevas drogas. Finalmente, este medicamento, como les dije, ingresa bajo una autorización de uso que nos otorga DIGEMIT y en la cual nos solicita que hagamos una farmacovigilancia intensiva, lo cual desde el año 2017 venimos impulsando y que esperemos más adelante ya a corto plazo en el marco del FABIA, que es un proyecto que maneja la OPS-OMS, nosotros podamos cumplir con ello. Definitivamente que el proceso de monitoreo de esta farmacovigilancia la hacemos, porque hay planes de monitoreo como este para poder abordar a los pacientes XDR, que son los que reciben el tratamiento, y hacemos toda una serie de exámenes y evaluaciones clínicas, las cuales solamente nos está faltando sistematizar para una mejor retroalimentación y vigilancia en el caso de los pacientes. Necesitamos trabajar este plan, ya hemos hecho visitas en el Hospital 2 de Mayo y en el Hospital Hipólito Unanue,
que van a ser los lugares pilotos donde vamos a iniciar el fortalecimiento de la farmacovigilancia intensiva, y con apoyo también de todo el equipo de la estrategia, el equipo de farmacia, y donde esperemos lograr el apoyo también de los residentes de químicos farmacéuticos que hacen labor clínica y que forman parte de los equipos que van acompañando en la visita médica de los pacientes XDR. Esto está en la norma, es la notificación que se hace de las reacciones adversas y que ya seguramente la doctora Giovanna lo va a hablar. Y las lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones aprendemos? Que la rectoría se tiene que ejercer y que como salud necesitamos que esa rectoría sea compartida de alguna manera y entendida por parte de los demás sectores cuando abordamos el manejo de medicamentos que no solamente van a afectar a los del Ministerio de Salud, sino que también, si sucedieran resistencias, va a afectar a toda la población. De ahí la importancia y de la labor y la responsabilidad que tenemos como ministerio en este abordaje. Las políticas públicas, el tener un plan de intervención como política pública permite eso, un sistema de información fuerte, ya lo hemos hablado, el SIC-TV cada vez más estamos cargando la información de los drogoresistentes, acciones de mejora continua a partir de lo que vamos aprendiendo y la experiencia con el apoyo de la subvención en la administración de tratamiento y en la introducción de estas nuevas drogas nos ha permitido aprender mucho, aprender bastante cómo manejar este tipo de casos y cómo abordar los problemas que vamos encontrando. Finalmente, necesitamos descentralizar, pero con paso firme y con todas las previsiones posibles. Elaborar, aprobar e implementar los documentos que permitan desarrollar un buen proceso de descentralización del manejo de la drogaresistencia con los esquemas que también la OMS recomienda, y contar con una estructura organizativa que la conformen los consultores, los equipos de las UNEDs, los establecimientos de salud y el nivel central. Todo ello confluye y contribuye a que el manejo cada vez sea más personalizado, podamos ir abordando y desescalando el tratamiento oral a la MDR, pero pensando en que tanto la monoresistencia y la MDR debemos también abordarla fuertemente, porque los XDR representan un poco el efecto de lo que no estamos haciendo bien previamente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Henry Hernández. Vamos a continuar con este primer bloque sobre avances e innovaciones en la tuberculosis resistente. Vamos a continuar con la presencia de la doctora Giovanna Jiménez, químico farmacéutica de la Dirección General de Medicamentos. Ella tiene una maestría en salud pública y en farmacovigilancia. Entonces queremos invitarla para que nos hable del tema avances y retos de la farmacovigilancia en tuberculosis. Es la segunda parte en el manejo innovador de la tuberculosis. Necesitamos elaborar esquemas de tratamiento, tener los datos de que esto está funcionando, está curando a nuestros pacientes, pero además que son seguros. Y en este tema de la farmacovigilancia nos va a hablar la doctora Jiménez. Gracias. Muy buenos días, agradecida por la invitación a DIGEMI para participar en este
jornada tan importante, jornada científica internacional. Y bien, un poco para comentarles, yo vengo en representación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Básicamente yo laboro en el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Y bueno, vamos a continuar con el tema sobre avances y retos de la farmacovigilancia en tuberculosis. Bien, para empezar, primeramente tengo que hablar de la organización, cómo está organizado la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. De acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Salud, el ROF, del año 2017, pues estamos organizados de la siguiente manera. Como ustedes verán, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas consta de 4 direcciones ejecutivas. La Dirección de Productos Farmacéuticos, quienes ellos, dentro de sus funciones está la de registrar productos farmacéuticos que se van a comercializar en el país. La Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, de igual forma para el registro y comercialización de los dispositivos médicos y productos sanitarios. La Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso y la Dirección de Inspecciones y Certificaciones, que esta última tiene, cuya función es la vigilancia, la fiscalización de todo lo que concierne a la comercialización, la vigilancia, el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, laboratorio, almacenamiento, etcétera. Bien, entonces el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia está ubicado dentro de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso. Para hablar un poco de la farmacovigilancia, en todo caso para realizar las actividades propiamente de farmacovigilancia, pues tenemos nosotros un marco regulatorio, un marco normativo, del cual nos da un soporte para poder realizar dichas actividades. Es así que en el año 1997, en la Ley General de Salud número 26842, pues establece ya la obligación de reportar por los profesionales de la salud, y no solamente por ellos, sino también por los titulares de registro sanitario, ¿no? Posteriormente marcó el hito, podría decir, en el año 2009, la aprobación de la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, donde se establece criterios no solamente para el registro, sino también para la vigilancia. Y ahí mismo enfatiza sobre farmacovigilancia, sobre la vigilancia post-comercialización, la responsabilidad de los profesionales de la salud y titulares del registro sanitario que deben de monitorear y comunicar cualquier evento adverso que se produzca con el uso de estos productos, tanto farmacéuticos como dispositivos médicos y productos sanitarios. De esta ley se partieron 2 decretos supremos específicos, porque ahí se detalla básicamente quiénes deben de realizar estas actividades. Ahí se habla de un sistema peruano de farmacovigilancia, además de que no solamente están involucrados los órganos desconcentrados, llámese actualmente denominados DIRIS, sino también las autoridades regionales de salud, los establecimientos farmacéuticos, los establecimientos de salud, etcétera, ¿no? Entonces, ellos deben de realizar las actividades de farmacovigilancia. Y en el Decreto Supremo 014 específicamente menciona sobre los establecimientos farmacéuticos que deben de realizar dichas actividades, ¿no? Por ejemplo, las oficinas farmacéuticas, farmacias y boticas, los laboratorios, las droguerías, los almacenes especializados. Bueno, seguidamente, en el año 2014, se aprueba un decreto supremo importantísimo, porque en este marco normativo ya se habla de un sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Como todo país, nosotros también tenemos un sistema. Dicho sea de paso, en este documento también habla de quiénes son los integrantes de este sistema y cómo va a estar conformado este sistema, ¿sí? Y en el 2016 ya sale un documento normativo específico donde describe las actividades de todos los integrantes de este sistema, ¿no? Posteriormente se han actualizado la nueva versión del formato de notificación, no solamente para productos farmacéuticos, sino también para dispositivos médicos y productos sanitarios. Y por último, la aprobación en este año de un documento que ya describe sobre todo la presentación de planes de gestión de riesgo de productos farmacéuticos ya enfocados en una farmacovigilancia proactiva. Si bien es cierto, antes era reactiva, ahora
actualmente se está trabajando de forma proactiva. Bien, hablaba del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y obviamente está conformado por los siguientes integrantes: la Autoridad Nacional de Medicamentos, que es la DIGEMID, las autoridades regionales de salud, las instituciones como ESalud, las Fuerzas Armadas, las fuerzas, las fuerzas de la Policía Nacional del Perú, los titulares de registro sanitario y de certificado de registro sanitario, los establecimientos de salud públicos y privados, los establecimientos farmacéuticos y finalmente los profesionales de la salud. Todos ellos son integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, ¿no? ¿Y cómo está organizado este sistema? Está por centros, organizado por centros de referencia, ¿no? Tanto regionales como institucionales. En total somos 36 centros de referencia a nivel nacional. Y obviamente la finalidad de este sistema es justamente vigilar y evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para la adopción de medidas que permitan prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Y conservar los beneficios de los mismos en la población. Es cierto que todo medicamento tiene riesgos, ¿no? No hay ausencia de riesgos, en mayor o menor medida, pero tienen riesgos. Lo que la farmacovigilancia busca es minimizar estos riesgos y caracterizar sobre todo los mismos. Por ello mismo, es una actividad de salud pública la farmacovigilancia, cuya actividad está relacionada no solamente a la detección, sino también a la evaluación, a la comprensión o caracterización de este riesgo y prevención de estos efectos adversos o de cualquier otro posible problema relacionado con ellos. Además, producto de ello, permite la toma de decisiones, justamente para que se tenga un balance riesgo-beneficio favorable, porque siendo lo contrario, pues estos medicamentos se tendrían que retirar o suspender, ¿no? Entonces, la farmacovigilancia no solamente va a abarcar las sospechas de reacciones adversas, no solamente va a abarcar las reacciones adversas, como nosotros conocemos, las esperadas, las conocidas o las desconocidas, las inesperadas, sino que también aquellas relacionadas como, por ejemplo, con el mal uso o exposición en el trabajo ocupacional o en el trabajo, dependencia, en abusos, sobredosis, todo eso abarca la farmacovigilancia. Y no solamente eso, o sea, tanto es así que se ha ampliado aún más, porque también se debe de comunicar aquellas sospechas de RAM derivadas de los errores de medicación. Y los errores de medicación hoy en día se están incrementándose, tanto es así que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha tomado una importancia en este aspecto, porque se está observando incremento y sobre todo durante la administración, durante el ámbito hospitalario, los errores de medicación que se vienen observando y vienen originando un gasto para el Estado, ¿no? También aquellos derivados de la falta de eficacia, porque los medicamentos no son 100% seguros, eficaces. Tienen un margen de que también pueden presentar falta de eficacia. Y por último, aquellos usados en contra de las indicaciones autorizadas o uso off-label, ¿no? Obviamente, también recogemos información de las interacciones medicamentosas. Bueno, entonces, ¿cómo es el flujo de esta información para comunicar, ya sea a través de formatos de notificación, ya sea a través de diferentes metodologías de recolección de la información de seguridad? Es de la siguiente manera: el Centro Nacional de Farmacovigilancia coordina, como les dije, con los centros de referencia. Como tal, así estamos organizados dentro del sistema peruano y además de los titulares de registro sanitario. Los centros de referencia, a su vez, recogen información de los establecimientos de salud con internamiento y sin internamiento, además de los establecimientos farmacéuticos para los centros de referencia regional. Por ejemplo, las DISAS, DIRESAS, DIRIS son centros de referencia regional. Y para los centros de referencia institucional, por ejemplo, ESalud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, pues se recoge de los establecimientos de salud con internamiento y sin internamiento, ¿no?
Y finalmente, la información se recoge de los titulares de registro sanitario, porque ellos tampoco están exentos de realizar estas actividades. Sobre todo, ellos son responsables y deben de garantizar, sobre todo, el monitoreo de sus productos, para garantizar, en todo caso, la eficacia y seguridad, ¿no? Finalmente, el Centro Nacional de Farmacovigilancia consolida esta información y envía al centro colaborador de la OMS, el Centro de Monitoreo de Uppsala, que queda en Suecia. Es un centro donde compila toda la información a nivel global. ¿Sí? Nosotros estamos suscritos desde el año 2002, por lo tanto, a este Programa Internacional de Farmacovigilancia, por lo tanto, debemos de cumplir con todo lo que establece sus directrices. Bien, de seguro que ya lo conocen, este es el formato de notificación. Este es el formato de notificación de tuberculosis actualmente vigente en la norma técnica de salud. Esta es la nueva versión del formato que ha sido aprobado en el 2016. Lo que apuntamos es de que se tenga solo un único formato, porque muchas veces la información no nos ha llegado porque no se cuenta con este formato disponible en los establecimientos de salud. Así es que de tal forma cualquiera de los dos puede ser utilizado. De hecho, en las próximas actualizaciones nosotros vamos a insistir en que este documento ya se inserte en estas normas técnicas específicas para tuberculosis y no exista, excusas para no comunicar, no notificar. La información es la misma, solo que en este caso no va a estar detallada como en este formato, pues se describen los medicamentos. Acá ya no, van a tener que registrar los medicamentos tal como han sido observados, ¿no? Y también mencionarles que como el Centro Nacional recopila toda la información, acá les traigo más o menos cómo es la evolución de las notificaciones a través del tiempo, ¿no? En total, nosotros tenemos un total acumulado de 82.370 casos o notificaciones de sospechas de RAM, ¿sí? De los cuales por encima del 60% corresponde a profesionales de la salud, ¿no? El color salud son de profesionales de la salud. Como ven, más del 60% representa del total de las notificaciones. Y el resto proviene de los titulares de registro sanitario. De hecho, a partir de las normativas específicas que han sido aprobadas después del 2014, hemos tenido un incremento, ¿no? Para el 2016 la información está hasta el mes de junio, pero de hecho nosotros de seguro vamos a superar lo que respecta o en relación al año 2018. Pero entonces, ¿por qué la farmacovigilancia en medicamentos antituberculosos? ¿No? Es muy importante que el paciente que recibe tratamiento para tratar la tuberculosis, pues no solamente recibe uno, recibe todo un esquema que consta de 2, 3, 4 y más medicamentos. Y además el tiempo por el cual el paciente está expuesto a estos medicamentos es larguísimo, ¿no? Algunas veces llegas a los 2 años. Por tanto, existe la probabilidad de presencia de reacciones adversas a medicamentos, ¿no? Además, que la mayoría de estos pacientes en tratamiento, sobre todo por tuberculosis resistente, experimentan al menos un efecto secundario. Hay literatura que inclusive menciona que estos efectos adversos pueden conducir al abandono de estos tratamientos, ¿no? Además, los cambios de tratamiento, producto de las reacciones adversas, por ejemplo, puede disminuir la eficacia y sobre todo reducir la probabilidad de tratamiento con éxito de estos pacientes, ¿no? Además, las reacciones adversas deben ser detectadas y tratadas de manera oportuna. De hecho, cuando un paciente inicia el tratamiento, pues inmediatamente presentan trastornos gastrointestinales, ¿no? Eso todo paciente presenta, pero se debe de comunicar para poder minimizar, de repente acompañar con algún otro medicamento de tal forma que mitigue estos efectos adversos para garantizar una adherencia al tratamiento, ¿no? Eso es lo que busca la farmacovigilancia. Entonces, entre los avances que tenemos para mencionar lo que hemos venido trabajando a través de los años en este rubro, pues mencionarles que en la norma, en el Decreto Supremo 016-2011, ya se hablaba en su artículo 148, sobre todo, de la farmacovigilancia en productos farmacéuticos médicos utilizados en las estrategias sanitarias nacionales, ¿no? Ahí ya mencionaba que la DGMIT debe coordinar
con los organismos competentes en el establecimiento de acciones de farmacovigilancia y tecnovigilancia, las mismas que deben ser implementadas con las estrategias sanitarias nacionales, ¿no? En todas las estrategias sanitarias está así establecido actividades de farmacovigilancia y eso está en sus documentos normativos, en las normas técnicas de salud, de atención integral, ya sea el paciente con tuberculosis y otras estrategias, ¿no? Además, los órganos desconcentrados, o sea, las autoridades regionales de salud, las DIRESAS, GERESAS, DIRIS, también deben promover e implementar estrategias de farmacovigilancia y tecnovigilancia intensiva a los productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados a nivel nacional. Ya de hecho, desde el 2011 ya se hablaba de una vigilancia intensiva. Y por último, que todas las sospechas de reacciones adversas deben de ser notificadas en formatos autorizados y en los plazos establecidos como la regula la ANM. De hecho, para comentarles, las reacciones adversas leves y moderadas se deben de comunicar dentro de las 72 horas y las graves dentro de las 24 horas, ¿no? Para ello, inclusive, está estipulado sanciones, es punitivo, pero de hecho no se está implementando porque todavía falta la cultura de reporte por parte de los profesionales de la salud, que es una de las desventajas de esta metodología de recolección de manera espontánea. Igualmente voy a mencionar, porque esto es un documento donde también ha fortalecido la vigilancia en medicamentos antituberculosis, como es de conocimiento de ustedes, como es la ley 30287, donde en su artículo 31 ya menciona la ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú, mencionan sobre el reporte de reacciones adversas a medicamentos antituberculosis, ¿no? Que todo profesional de la salud, solamente establecimientos de salud y servicios de salud deben reportar toda reacción adversa de las personas a los medicamentos antituberculosis a través de los procedimientos aprobados por el Ministerio de Salud, ¿no? Si ello lo dice la ley. Además, en su reglamento, producto de la ley, mencionan en su artículo 33, claro, del reporte, cómo se debe de realizar. Por ejemplo, en los establecimientos de salud públicos y privados, donde se viene tratamiento antituberculoso, deben de notificar las graves dentro de las 24 horas en los formatos establecidos, en los formatos que les he mencionado anteriormente, ¿no? Además, que el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia debe de compartir esta información con la estrategia sanitaria para la prevención y control de tuberculosis, que eso se viene cumpliendo, se viene comunicando esta información. También nosotros venimos analizando la información de manera descriptiva sobre cómo se tiene el comportamiento de las notificaciones para medicamentos antituberculosos. Es así que traje estas tablas de los 2 últimos años, donde se puede observar, por ejemplo, el número de notificaciones que para el año 2018 descendió bastante, a diferencia de los años anteriores, a 195, pero el año 2017, pero el año 2018 se incrementó a 427 y esperemos que en el año 2019 se incremente aún más. Pero esto es producto del trabajo que venimos realizando no solamente a nivel local, en este caso Lima, sino también a nivel regional, ¿sí? Entonces, como verán ustedes, las regiones que vienen reportando en mayor cantidad son las que están ubicadas en Diris Lima Centro, acá Diris Lima Ciudad Metropolitana, Direza Junín, Direza Lima, Loreto, etcétera, ¿no? Entonces, los medicamentos mayormente reportados se tiene acá, por ejemplo, la piracinamida, con un total de 439 notificaciones en el 2017 y en el 2018 descendió, ¿no? Entonces, como ven ustedes, las cantidades de las notificaciones, inclusive aquello que se insertó a dosis fija de rifampicina, isoniazida, piracinamida y tambutol, pues en el 2018 ya se observó 10 casos. De hecho, es muy poco porque hay una infranotificación, hay un subregistro. Aún así, no tenemos, por ejemplo, notificaciones por parte de los profesionales de la salud, como por ejemplo los medicamentos que acaba de mencionar el doctor que me antecedió. Por ejemplo, la bedaquilina, ¿no? Linezolid tenemos, pero creo que son 9 casos. Bedaquilina no tenemos ningún caso reportado por los profesionales de la salud. Y eso es preocupante porque este medicamento, de hecho, es nuevo en el país. No tiene ni 5 años de estar consumiéndose o usando en nuestro país.
De hecho, no se conoce muy bien el perfil de seguridad de este medicamento. Se asocia a trastornos cardiovasculares, pero la evidencia para poder abordar este tema son las notificaciones, pero ninguno nos ha llegado por parte, sobre todo de profesionales de la salud. Debo de enfatizar además que sí nos llegó por parte de los titulares de registro sanitario, pero aún así es poquísima la cantidad. Entonces, este medicamento, hasta donde se supera más de 100 pacientes que vienen utilizando este medicamento, pero que nos está reportándose. También, y también lo mencionó el doctor, otras metodologías de recolección de la información en la farmacovigilancia activa, ¿no? Nosotros ya tenemos un plan de fortalecimiento de la farmacovigilancia de estos productos farmacéuticos utilizados en la prevención y control de tuberculosis. Es así que con la colaboración de la OPS se está implementando un proyecto, el de farmacovigilancia activa del tratamiento de TB, de tuberculosis resistente en la región de las Américas, ¿no? El famoso denominado FABIA-TB, ¿no? Esto se está desarrollando en países de Latinoamérica, pero también el Perú está incluido, ha sido seleccionado el Perú justamente para que se involucre en esta actividad. De hecho, hay avances porque se está priorizándose para la recolección de esta información a través de este proyecto a los pacientes con tratamientos pre-XDR y XDR. Y ya desde el año 2016, porque este proyecto a esa fecha nos dieron a conocer, se viene realizando capacitaciones o asistencia técnica con la finalidad de sensibilizar a los profesionales de la salud acá en Lima, sobre todo, para que ya se vengan comunicando o creando esta cultura de reportar en los formatos de notificación de cualquier efecto adverso producto de estos medicamentos, ¿no? En estos pacientes con XDR y pre-XDR, ¿no? También se tiene un avance porque se está integrándose ciertas variables al programa, al SIG-TV, que utilizan el programa de prevención y control de tuberculosis, variables de la red K, porque es un aplicativo donde también se va a recoger la información de este proyecto. Y por último, se seleccionaron 2 hospitales para el plan piloto, el Hospital Hipólito Unanue y 2 de Mayo, para que empiecen a recibir, a recolectar esta información. Bueno, dentro de la comunicación de riesgo que nosotros venimos realizando como Centro Nacional son las alertas sanitarias. Es así que este año, se sacó una alerta sobre posibles riesgos de reacción cutánea rara pero grave asociada al uso de medicamentos antituberculosos. Esto fue producto de las notificaciones que nos vienen reportando, ¿no? Entonces pueden acceder a todo el contenido porque se brinda recomendaciones para profesionales de la salud y también para los pacientes. Básicamente se habla del síndrome de Stevens-Johnson que se presenta en estos medicamentos, que de hecho está descrita, pero la frecuencia está aumentada. Igualmente nosotros elaboramos boletines de farmacovigilancia y ahí abordamos temas de farmacovigilancia a medicamentos antituberculosos. Es así que en el año en este boletín 2019-1 se sacó un boletín sobre importancia de la farmacovigilancia en tuberculosis resistente. Y ahí, como verán, ustedes van a ver cuáles fueron los medicamentos bajo este marco utilizados y la frecuencia de aparición de las reacciones adversas y la procedencia de estas notificaciones. Ustedes pueden acceder a la página web de DIGEMIT y revisar el boletín donde está básicamente la información de este análisis que se ha hecho, ¿sí? También nosotros continuamos con las asistencias técnicas. Como les comentaba, desde el 2016 nosotros ya venimos trabajando de manera coordinada con el programa de prevención y control de tuberculosis para los hospitales que tienen UNED, donde se da tratamiento especializado en pacientes con tuberculosis, justamente para sensibilizar a los profesionales. Es así que ya se ha venido realizando, sensibilizando a los profesionales de la salud, además reuniones de coordinación para abordar esto de la farmacovigilancia intensiva. ¿Cuáles son nuestros retos? Bueno, tenemos algunos importantes que voy a detallar. Por ejemplo, la actualización del formato de notificación en la norma técnica de salud para el control y prevención de tuberculosis, ¿no? Esto es muy importante porque se tiene que unificar. Cuanto más formatos tenemos, se hace menos deficiente el sistema de notificación espontánea o intensiva, por lo que se tiene que incluir.
La otra es la transferencia de la información sobre reportes de reacciones adversas a medicamentos al programa de SIC-TV. O sea, de SIC-TV, digo, a nuestra base de datos nacional de farmacovigilancia. De hecho, vienen reportando y comunicando las notificaciones al programa cuando debían de comunicar a sus direcciones regionales, si es a nivel nacional, si es a nivel central, a las DIRIS, ya sea DIRIS Lima Centro, Lima Sur, Lima Este, dependiendo de su ubicación geográfica. Pero lamentablemente están saltando este flujo, que así está establecido inclusive la norma técnica, y envían directamente al programa. El programa ya nos comunica a nosotros, ¿no? Entonces nosotros queremos enfatizar, trabajar sobre todo sobre el flujograma, cómo debe llegar esta información, ¿sí? De hecho ya tenemos inclusive notificación electrónica en los establecimientos de salud, acá en Lima sobre todo, que se ha implementado en una buena proporción, ¿no? Ya no llenan el formato de la hoja amarilla, sino que directamente en este aplicativo y comunicar, y esto llega directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Pero en algunos casos todavía seguimos utilizando el formato de notificación, ¿sí? También, y lo que queremos justamente es de que se integren estas variables a este SIC-TV para que de tal forma la información se transfiera a nuestra base de datos que se llama VigiFlow y pues no se pierda la información en el camino, ¿sí? También coordinar de forma permanente con la estrategia sanitaria a nivel regional y nacional. A nivel nacional, bueno, como dije, en 2016 estamos bien trabajando, pero a nivel regional estamos un poco divorciados con las estrategias. Entonces, igualmente necesitamos fortalecer. Y por último, continuar con las asistencias técnicas, capacitaciones, ya sean virtuales o presenciales, sobre la importancia de la farmacovigilancia y el reporte de sospechas de RAM por los profesionales de la salud. Sí, y estaba preguntando con algunos que me encontré en el camino, que vienen en su mayoría de establecimientos de salud que están participando en esta jornada. De hecho, los centros, puestos de salud, donde se da este tratamiento, pues son los que menos reportan, a diferencia de los hospitales. Por lo tanto, yo hago una observación, para lo cual ustedes ya conociendo los formatos de notificación, pues comuniquen, porque la evidencia para tomar acciones reguladoras es el formato de notificación. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Giovanna Velázquez. Continuando con este bloque, contamos ahora con la presencia del doctor Gustavo Velázquez, es médico infectólogo de la Escuela de Medicina de Harvard, quien nos va a hablar sobre el tema de eventos adversos de interés en pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina. Demos un aplauso y la bienvenida al doctor Gustavo. Ok, buenos días, muchas gracias. Estoy muy agradecido a los organizadores por invitarme a poder presentarles estos datos. Yo tengo la carga entonces de presentarles estos datos de eventos adversos de interés en pacientes tratados con TB resistente a rifampicina en el marco del estudio observacional de NTV. También tengo que agradecerle al grupo de socios en salud que está aquí, que trabajaron en los hospitales nacionales Hipólito Unanue y Sergio Bernales y los puestos de salud, establecimientos de DIRIS Lima Norte y Este, para realizar este estudio aquí en el Perú, uno de 17 países que participaron. Primero, solo quería repasar un
poquito de la evidencia que tenemos sobre eventos adversos de nuevas drogas antituberculosas. Sabemos que en el ensayo clínico fase 2B de bedaquilina hubieron más fallecimientos en el brazo de bedaquilina comparado con el brazo placebo, 10 versus 2. También sabemos que bedaquilina y delamanid ambas causan prolongación del intervalo de QT, que por sí mismo no es una enfermedad, pero es algo que puede predecir el riesgo de tener torsades de Points, ¿verdad?, que es una arritmia fatal, y muerte súbita. Sin embargo, sabemos que el ensayo clínico fase 3 de delamanid, aunque delamanid sí prolonga el QT, no tenía de verdad una señal seria de seguridad, así que delamanid solo, usado en esquemas solo sin bedaquilina, no había mucha preocupación sobre este problema. Todavía tenemos muy pocos datos sobre el uso concomitante de drogas que prolongan el intervalo QT, pero sí tenemos este año en la conferencia CROI se presentaron los resultados de un ensayo clínico de ACTG 5343 que en el uso concomitante de bedaquilina y delamanid se demostró que ese uso es aditivo cuando uno ve al intervalo QT. Así que cuando uno trata a un paciente con bedaquilina y delamanid a la misma vez, uno puede esperar que el QT va a subir en averaje 20 milisegundos. ¿Ok? También, pero todavía nos falta mucha data, no tenemos data sobre otras drogas prolongantes con estos otros fármacos, especialmente las ambas fluoroquinolonas, clofazimina y otras drogas concomitantes. También nos faltan datos sobre el uso extendido de bedaquilina o delamanid por más de las 24 semanas indicadas. Así que primero quiero explicar un poquito sobre qué es NTV. NTV es un proyecto muy grande, financiado por UNITAID y realizado por socios en salud en los Estados Unidos y la sucursal Perú aquí, Doctores Sin Fronteras, IRD en Pakistán. Y el objetivo es ampliar el acceso a bedaquilina, delamanid y a medicamentos reutilizados como linezolid y clofazimina en tuberculosis resistente a rifampicina. También investigar esquemas nuevos, mejores, más cortos, menos tóxicos para tuberculosis resistente, generar esta data y difundir la evidencia. Cuando decimos NTV, de verdad hay 3 estudios. Hoy voy a hablar sobre el estudio observacional NTV, que se realizó en 17 países y se enrolaron más de 2.600 pacientes. Pero también hay 2 ensayos clínicos, que yo estoy más involucrado con esos 2. El ensayo clínico NTV es en tuberculosis resistente a rifampicina, que es sensible a fluoroquinolonas. Ahí todavía estamos enrolando, hemos enrolado más de 350 pacientes, vamos a llegar a 750. Y un ensayo clínico NTVQ que no ha empezado, pero que va a enrolar 500 participantes con TB resistente a rifampicina y a fluoroquinolonas. Así que no voy a hablar mucho sobre los ensayos clínicos NTV y NTVQ, pero esperamos resultados de estos en el 2022. Mientras tanto, vamos a hablar del estudio observacional NTV. Como mencioné, 2.600 pacientes. Es el estudio más grande en el mundo, que es observacional multicéntrico con esquemas que contienen a bedaquilina, delamanid o ambos. Solo para darles una idea del estudio observacional NTV comparado con otros estudios y ensayos, pueden ver en términos del tamaño de los círculos, NTV es el estudio más grande y también los subconjuntos de poblaciones especiales en NTV son hasta algunas veces más grandes que algunos otros ensayos clínicos. Por ejemplo, en verde XDR, en amarillo uso extendido, así que muchos de esos pacientes, uso concomitante en rojo, niños en blanco. También la cohorte de NTV, o estudio observacional, tiene la mayor cohorte de pacientes que toman el uso concomitante de bedaquilina y delamanid. Una cosa que aquí quiero mencionarles es que, como pueden ver,
el uso concomitante de verdad se disparó después de como la última parte de 2017, así que hoy desafortunadamente solamente tengo datos hasta los pacientes que empezaron antes del principio de 2017, pero esta data la vamos a tener pronto. Entonces, los métodos del estudio es un análisis de cohorte, un cohorte prospectivo, pacientes que dieron consentimiento informado para participar en esta investigación y que recibieron esquemas de tratamiento MDR con bedaquilina o delamanid. La recolección de datos fue estandarizada en las sedes usando una historia clínica electrónica de OpenMRS. Gracias. Okay, muchas gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Ok, gracias. Y usamos OpenMRS, que pueden ver aquí una foto del sistema que usamos en el... Para apuntar, ok. El sistema que usamos para el estudio. También se elaboró un sistema de farmacovigilancia para todos los países que participaron en el estudio en la oficina de Doctores Sin Fronteras en Suiza. Así que todos los eventos adversos serios iban y se monitorean centralmente. Y los resultados finales, como es todo bajo un protocolo, estaban estandarizados. NTV tiene su propia guía clínica y los invito a que vayan a la página de web de NTV para que la puedan descargar. La guía clínica proporciona consejos prácticos sobre el diseño de esquemas de TB-MDR, incluyendo estos nuevos fármacos, y también cómo hacer un buen ADSM, que es monitoreo y manejo activo de seguridad de drogas anti-TB. El análisis estadístico que voy a presentar es de pacientes que empezaron bedaquilina o delamanid en el 2015 hasta junio de 2017, y quiero solo darle unas definiciones de los eventos. Eventos adversos clínicamente relevantes fueron definidos como eventos adversos de interés, y yo voy a enseñar los grupos en la próxima diapositiva. Que se consideraron clínicamente relevantes significa que la severidad de los eventos causaba que los médicos cambiaran el esquema o pudieran suplementar con alguna otra medicina. También entonces presentamos el número y frecuencia de pacientes que tuvieron al menos un evento así designado clínicamente relevante. Presentamos la incidencia de estos eventos durante el tratamiento, pero también al final voy a presentar específicamente para los pacientes que recibieron la droga que se supone que causa ese mismo evento. Van a ver. Aquí están los eventos clínicamente relevantes de interés. Así que para prolongación de QT, esto es equivalente a un grado 3 o 4 de severidad, que es más de 500 milisegundos con o sin síntomas. Porque a ese nivel, en general, la expectativa es que el médico va a cambiar el esquema o suspender la medicina. Neuropatía periférica, pueden ver molestia moderada. Usamos un instrumento que se llama BPNS, breve examen de neuropatía periférica, con un puntaje sensorial que era anormal. Neuritis óptica, básicamente cualquier nivel de neuritis óptica es algo que ya no es aceptable, ¿verdad? Así que grado 1 de neuritis óptica ya la gente está cambiando el esquema. Mielosupresión, pueden ver las definiciones ahí con los laboratorios, pérdida de visión, fallo renal agudo, agotamiento de electrolitos, porque este estudio empezó en el 2015, así que los pacientes todavía estaban recibiendo inyectables, hepatotoxicidad, hipotiroidismo. Hablé de eso. Así que aquí están los resultados. Recuerden que aunque el estudio observacional NTV enroló más de 2.600 pacientes, esto es como un análisis interino, porque no tenemos todos los resultados finales, pero 1.350 pacientes empezaron un esquema que contiene bedaquilina o delamanid. Yo puedo decirles que de esos
De todos estos pacientes que estoy presentando, 218 se enrolaron aquí en el Perú. De esos iniciales, 7% no dieron consentimiento informado y 93% dieron el consentimiento informado. De esos 1.253, menos de 1% se tuvieron que excluir porque tenían tuberculosis sensible a rifampicina y se incluyeron los otros 99%, que son 1.244 pacientes. Aquí están las características de los pacientes. En general eran pacientes jóvenes, con mediano de edad de 35. La mayoría eran masculinos. Pueden ver que 29% tenían un índice de masa corporal bajo y pueden ver que 35% de los pacientes tenían XDR. Esto es en todo el mundo. Así que 12% de los pacientes tenían VIH, 14 hepatitis C, especialmente en países que antes eran parte de la Unión Soviética, diabetes 11% y la mayoría de los pacientes, 91%, ya tenían un antecedente de tratamiento de tuberculosis, pero que también habían recibido drogas de segunda línea. Para darle una idea a ustedes de cuáles drogas se incluyeron en el esquema inicial, 68% de los pacientes recibieron bedaquilina, 28% Delamanid, 3% bedaquilina y Delamanid, pero recuerden que esta es como la fase inicial del estudio antes que de verdad subió el uso concomitante. 82% linezolid, 68% cicloserina y pueden ver los demás ahí, incluyendo clofa, simina y inyectables, mitad de los pacientes. Lo que les puedo decir también es que más tarde en el estudio se usaban menos inyectables y más bedaquilina y la combinación. Aquí están los resultados de eventos adversos de interés que se consideraron clínicamente relevantes. Más importante es decirles, porque yo creo que la preocupación siempre ha sido prolongación de QT, pueden ver que 2.7% de los pacientes en esta cohorte tan grande tenían prolongación de QT clínicamente relevante. Y el tiempo hasta el primer evento adverso, el tiempo mediano era 2 meses hasta ese evento adverso, que corresponde con una incidencia que pueden ver ahí de 0.18 por cada 100 meses por persona. Así que poca prolongación de QT comparado con neuropatía periférica, 24% de los pacientes tuvieron ese evento, 17% tuvieron pérdida de audición, 26% de agotamiento de electrolitos. Así que ya pueden ver aquí que en esta cohorte la preocupación en general era menos de prolongación de QT, más de eventos adversos de inyectables y linezolid, ¿verdad? Ok, yo les mencioné que iba también a enseñarles los eventos adversos específicamente para los pacientes que recibieron un fármaco que está relacionado a ese evento. Por ejemplo, prolongación de QT, todos los pacientes en este cohorte recibieron bedaquilina y o Delamanid, así que es el mismo porcentaje, 2.7%. Neuropatía periférica, mielosupresión, neuritis óptica, todos son eventos adversos de linezolid. Cuando vemos a los pacientes que recibieron linezolid, vemos que es 24.6%. Cuando vemos a pérdida de audición solamente, en los pacientes que recibieron kanamicina o capriomicina era 20%, pero cuando vemos a todos los eventos adversos que se esperan con inyectables, que incluye pérdida de audición, fallo renal agudo o agotamiento de electrolitos, y recuerden que estos son clínicamente relevantes, vemos que 35.6% de estos pacientes tuvieron eventos adversos clínicamente relevantes. ¿Okay? Un poquito más de información sobre los que tuvieron pérdida de audición. Hubieron 211 pacientes que tuvieron pérdida de audición. 4 de ellos tenían pérdida de audición, pero no tenemos datos sobre los grados de severidad.
Pero sí les puedo decir que de los que sí tenemos datos, los 207, 60% tenían un grado de severidad de 1, pero 15% tenían un grado de severidad de 3 y 3% de 4. Y yo creo que en el estudio observacional, como en muchos lugares, ya cuando el paciente llegaba a grado 1, ya se estaba considerando cambiar el esquema completamente, especialmente porque en el marco de este estudio los médicos tenían la opción de indicar bedaquilina o delamanill. Datos sobre uso extendido de bedaquilina por más de las 24 semanas que se usa normalmente. Recuerden otra vez que este es un número más bajo de lo que va a ser el número final, porque es un análisis interino, pero cuando incluimos a los 146 pacientes que recibieron al menos 12 meses de bedaquilina y que empezaron antes de esa fecha, pueden ver que el número de eventos de prolongación de QT de relevancia clínica eran 6 en los primeros 6 meses y en los segundos 6 meses 0 en esos 146 pacientes. Cuando vemos al número de pacientes, así que estoy enseñando los eventos y también los pacientes que tuvieron eventos relevantes, también es 6 y 0, así que solo 4.1% de los pacientes. Y estos datos yo creo que ayudan al menos a empezar a dar la idea de que usar bedaquilina extendida en general no causó, al menos en este estudio, problemas con QT. Delamanill, aquí están los datos de 70 pacientes que recibieron al menos 12 meses de delamanill y pueden ver que en los primeros 4 meses fueron 4 eventos, 4 pacientes. Los segundos 6 meses fueron, disculpen, eso debe decir aquí delamanill, hubo un evento, un paciente que tuvieron prolongación de QT con relevancia clínica. Y cuando vemos al uso concomitante de bedaquilina y delamanill, otra vez les digo que esto es solo data interina porque son los primeros 42 pacientes enrolados hasta el principio de 2017. Solo tuvimos un evento en un paciente de prolongación de QT de relevancia clínica. Yo creo que, como les mencioné al principio, tenemos el resultado del ensayo clínico de ACTG que también reportó que no hubieron eventos de grado 3 o 4 en el uso concomitante y ese fue un ensayo clínico diseñado para ver el efecto de uso concomitante. Okay, así que yo creo que con estos datos se puede usar bedaquilina con delamanill, ¿verdad? Y si uno de verdad espera que va a subir el QT por 20 milisegundos, ¿verdad? Muchos de nosotros vivimos en un QT mucho más bajo de 450, que es cuando empieza a ser anormal el QT, ¿verdad? Vamos a decir que mi QT pudiera ser 380. Así que si yo tomo bedaquilina y delamanill, entonces se pudiera esperar que mi QT subiera a 400, que no es un problema. Discusión, entonces, los eventos adversos clínicamente relevantes más frecuentes fueron los que son asociados con inyectables y linezolid. Y recuerden que este estudio fue diseñado para evaluar a bedaquilina y delamanill. Así que vimos mucho agotamiento de electrolitos, hipoacusia y a pesar de que solo 50%, 52% de esos pacientes recibieron inyectables. Así que mucha toxicidad. 24% de los pacientes tuvieron neuropatía periférica relevante, que aunque es frecuente, es menos de lo que se ha reportado en otras cohortes que han reportado 30%, yo he visto hasta 60%. En estos pacientes, 82 recibieron linezolid y 68% cicloserina. Claro, esta es una cohorte global con mucha más VIH de que existe aquí en Perú, con diabetes, uso de alcohol y también pacientes que con VIH estaban recibiendo antirretrovirales. También vimos eventos adversos relevantes relacionados con linezolid
que también, claro, son muy importantes, pero que fueron mucho menos comunes en esta cohorte. 6% hepatotoxicidad, y cuando vemos a los factores de riesgo en esta cohorte, definitivamente fue abuso de alcohol y hepatitis viral, especialmente C. Y claro, también muchas drogas pueden ser responsables. Otra vez, la prolongación de QT fue el evento adverso clínicamente relevante que fue menos frecuente, y eso es de verdad lo que estábamos tratando de detectar, y todos los pacientes recibieron bedaquilina y o delamanid, 70% recibieron clofazimina, 60% fluoroquinolonas, así que la gente estaba tomando hasta 4 drogas que prolongan el QT. Igual, solo menos de 3% de eventos serios o relevantes. Así que cuando pensamos en recomendaciones sobre qué es lo que aprendimos con este estudio, yo creo que una cosa importante aquí que hay que tomar en cuenta es que el monitoreo de toxicidad de verdad debe reflejar el riesgo a los pacientes, que significa hacer audiometría, que hicimos en este estudio, chequear electrolitos, que hicimos en el estudio, y usamos este instrumento que yo mencioné, que es un instrumento estandarizado para detectar neuropatía periferal, ¿verdad? Así que fuera una recomendación. Y también el monitoreo de EKGs, pero como vimos, hay menos prolongación de lo que esperamos, así que quizás hacer EKGs mensuales es quizás demasiado. Fortalezas de estudios observacionales como este, yo creo que la primera fortaleza, lo más grande, es que es un estudio más grande, mucho más grande de que podemos observar en un ensayo clínico, y que incluye pacientes que en general no se pudieran enrolar en ensayos clínicos, son más enfermos. Se hace en condiciones programáticas y también proporciona información operativa sobre cuáles son los desafíos de adherencia, de comorbilidades, de cómo tratar a estos pacientes. Y también se puede usar esta data para adaptar las pautas de la OMS. Yo sé que NTV ya le he enviado la información interina y sigue enviándole la información a la OMS, y esta es parte de la data que informa los cambios en las pautas. Y esta data se puede analizar antes de, por ejemplo, los ensayos clínicos que toman 5, 7, 10 años para tener resultados finales. Las fortalezas de esta cohorte de NTV es que todos los pacientes estaban bajo un solo protocolo en 17 países. La recopilación de datos era prospectiva, y para el análisis se pudo optimizar las técnicas de análisis para datos observacionales, y estos datos se van a publicar pronto. Entonces, en conclusión, para mencionar que la toxicidad debida a los inyectables fue la toxicidad más común en el estudio observacional NTV. La que vimos debida al linezolid también fue común, pero menos de lo que se observó en otras cohortes. No hubo evidencia de algún problema importante de seguridad de delamanid o bedaquilina. Así que recomendamos implementar las pautas de la OMS con esquemas largos, menos tóxicos y completamente orales para todos los pacientes con TB-MDR. Aumentar el uso de nuevos medicamentos efectivos y seguros, reducir el costo de nuevos medicamentos, esa es una brecha grande, y usar esquemas cortos y orales en condiciones de investigación operativa mientras que se esperan los resultados de ensayos clínicos, porque sabemos que muchos países todavía no, y también las pautas de la OMS recomiendan usar investigación operativa para tratar de acortar los esquemas. ¿Okay? Así que estoy muy agradecido a todos los pacientes, el equipo NTV otra vez, los programas de control de tuberculosis nacionales de todos estos países, y el equipo de NTV Central, y al doctor Leonil Deca y Kathy Hewison por las diapositivas. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Invitamos a los ponentes, al doctor Hernández, la doctora Jiménez. Vamos a tener unos minutos para poder resolver algunas interrogantes, algunas preguntas. Por favor, nos hacen llegar sus preguntas en los papelitos que les han hecho llegar. Y les pido que se ciñan al tema, que son avances en la implementación del tratamiento de TB resistente, el uso de nuevas drogas y especialmente relacionado a los efectos adversos a la farmacovigilancia. Sí, sí. Funciona, ¿no? ¿Pregunta? Sí. Bueno, muy buenos días. Disculpándome no estar tan temprano, pero doctor Gustavo Velázquez, en relación a el QT, que era la preocupación central de este estudio con las nuevas drogas y también las quinolonas, estábamos, no sé si en esa cohorte ha podido ver que con la edad podría incrementarse este riesgo. Si bien es cierto, la mayor parte de los pacientes con tuberculosis son gente joven, ¿no? Pero si se ha podido ver alguna tendencia como para tener alguna observación mayor en personas mayores. ¿Está prendido? Okay. Sí, muchas gracias, doctor Ticona. No que yo sepa, yo sé que cuando tengamos los resultados finales, para cada evento adverso de interés se va a tratar de ver cuáles son los factores de riesgo, cruzando con todas las variables que tenemos para el estudio. Así que yo creo que eso se va a al menos intentar detectar, pero en este momento no tengo esos resultados. Muchas gracias. Sí. También solo para recordar que aquí presenté 1.244 pacientes de 2.600 que vamos a tener al final. Solo 2.7% de eventos relevantes de QT. Así que como se detectó tan poca prolongación de QT, también va a ser difícil saber exactamente los factores de riesgo porque no hay muchos eventos. Bien, ¿tienen alguna pregunta más? Bien, en el manejo de los pacientes con TBC resistente, se ha implementado esquemas de tratamiento con los medicamentos que se había mencionado en la presentación, los antes llamados grupos del grupo 5, los después llamados grupo A, B, C y D, actualmente con la propuesta de 3 grupos, que todavía el país no lo ha implementado con esa clasificación, hasta la nueva norma técnica que se está trabajando. Este uso de los nuevos medicamentos o los medicamentos para la TBC muy resistente, en un primer momento obligó a utilizar medicación endovenosa, que a su vez obligaba la hospitalización de los pacientes, y existe una ley que nos menciona que en lo posible estos pacientes con TBC tan resistentes deberían iniciar su tratamiento hospitalizado. Sin embargo, el país no está en condiciones pues, de implementar para tantos pacientes y estaría en una lista de espera y están actualmente en cierta espera, haciendo que el inicio de los tratamientos muchas veces se prolongue. Entonces, la alternativa es utilizar medicamentos vía oral, con los cuales permite acelerar el inicio de los tratamientos, ¿no? Entonces, una de las preguntas es cómo mejorar esto. Por un lado, implementar medicamentos, esquemas que no obligan a la hospitalización,
que solamente se manejan los pacientes que tienen alguna complicación en forma hospitalaria, pero a su vez el problema de que estos pacientes están contagiando a la comunidad y otra razón por las cuales deberían estar institucionalizados o hospitalizados en algunos casos, eso podría reducir también la transmisión, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo mejorar este punto, ¿no? Este aspecto. No sé si el doctor Henry nos puede aclarar un poquito cómo vamos en eso. Bien, agradecer la pregunta. Sí, en el trabajo que venimos desarrollando, como bien lo decía el doctor Dante, sobre todo, y fue parte un poco de la presentación que se hizo, si pensamos solamente en atacar el efecto, definitivamente vamos a tener que construir muchos hospitales y muchos albergues donde tener toda una cantidad de pacientes. La idea desde salud pública está orientada más al aspecto preventivo y ese es donde deberíamos reforzar aún más. Entendemos que hay una necesidad de atención de pacientes para ser hospitalizados, pero dentro de nuestro esquema programático también manejamos dos tipos de pacientes. Aquellos que el Comité Nacional tiene a bien indicar el esquema endovenoso y ese sí amerita una hospitalización con un tiempo prolongado en el cual reciba el tratamiento de manera no ambulatoria, mientras que en el caso de los orales, que felizmente cada vez son más, es decir, cada vez el Comité Nacional ve esa posibilidad de acuerdo a la evaluación clínica que hace, en la cual recomienda este manejo oral, lo que está permitiendo poder entregar un medicamento con la eficacia y seguridad respectiva y que le permita al paciente no necesariamente estar hospitalizado, sino que lo pueda recibir incluso en su domicilio. Entonces, en realidad ahí lo que amerita como inversión, y es un poco lo que estamos tratando de impulsar a través de la investigación operativa también, que tenemos pendiente poder hacer, es extender estos esquemas para este tipo de paciente, pero con toda la logística necesaria que amerita el tener equipos de trabajo en los establecimientos de salud articulados con la SUNET, en la cual le llevemos este tratamiento a los pacientes, algo que nos está funcionando bien. Los resultados nos muestran que tenemos un 78% de éxito de tratamiento y que lo estamos haciendo bien. Sin embargo, sí amerita un alto costo y esto también va un poco por la parte de educación, la parte de consejería, el hecho de que los pacientes puedan recibir un buen mensaje. El primer contacto que hacemos con nuestros pacientes es sumamente importante. El que estén convencidos que el tratamiento los va a curar es algo que colabora mucho. El hecho de que los pacientes hayan recibido esquemas de tratamiento y que muchas veces los que llegan a hacer XDR son los que ya han venido recibiendo tratamientos desde la TB sensible, pasan a ser mono o MDR, luego nuevamente reciben el MDR-RR y finalmente el XDR. Entonces, esto no contribuye con el aspecto relacionado a que tengan mayor confianza al momento de recibir tratamiento y algunos de ellos puedan abandonar. Y en el caso de los que sí ameritarían, de acuerdo a la recomendación del Comité Nacional, que puedan recibir hospitalizados, este grupo básicamente la mayoría de veces está relacionada porque hay ciertas comorbilidades que pueden afectar la normal entrega del medicamento y el adecuado control de estos pacientes. Llámese aquellos que tienen problemas de drogodependencia, alcoholismo o problemas de índole de salud mental que ameritan un seguimiento mucho más estricto y que por lo tanto contribuye el tenerlos más vigilados, permite poder hacer un mejor control. Entonces, hay una perspectiva desde el ámbito de la salud pública que tenemos que reforzar cada vez más y el tema de la inversión es sumamente importante, no solamente a nivel de hospitales, sino a nivel de los establecimientos del primer nivel de atención, donde sabemos que hay una necesidad cada vez más álgida de acuerdo a la demanda de atención en cuanto a recurso humano, pero no solamente para la atención recuperativa, sino por sobre todo ir
virando el mensaje a las acciones preventivas. Es ahí la necesidad del tema de la terapia preventiva en el manejo de la drogodresistencia, en los casos índices de contactos de TB drogoresistentes, que también se está apuntando mucho al poder trabajar eso, y considerando un factor de riesgo importante el hecho de este grupo de contactos para poder abordarlos cada vez mejor y evitar que se enfermen de tuberculosis. Muchas gracias. En vista del tiempo y con respecto al programa que sigue, vamos a dar por concluida esta jornada, el primer bloque, y vamos a agradecer, entregándole las constancias respectivas. Comenzamos con las damas. Giovanna Jiménez, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, las tres juntas. Doctor Henry Hernández. Muchas gracias. Doctor Gustavo Velázquez, muchísimas gracias por visitar nuestro país. Estar siempre atentos. Gracias. Aquí adelante. Acá adelante los tres. Bueno, agradecemos por favor la cola para el refrigerio hacia afuera, nadie se queda en la sala, todos salen por favor y regresan a las 10:40 que hay una videoconferencia con Brasil en relación al avances e innovaciones en el diagnóstico de la tuberculosis. Por favor, no hagan cola dentro de la... ¿Sabías que cuando una persona afectada por tuberculosis tose, estornuda o habla, expulsa bacilos de la enfermedad al aire? Debido a su escaso peso, estos bacilos permanecen suspendidos por horas en el aire, pudiendo ser inhalados por otra persona. Por ello, en el transporte público, centro de trabajo, hogar y colegio, abre las ventanas y cortinas para iluminar los ambientes. La luz del día elimina el bacilo. Ventila los ambientes para evitar la concentración de los bacilos. Y si tienes tos con flema por 15 días o más, acude al establecimiento de salud para descartar la enfermedad. Ventanas abiertas contra la tuberculosis. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero.